30 de enero de 1933. Presentación del gabinete del nuevo canciller del Reich, Adolf Hitler. Los miembros nacionalistas del gobierno se proponen utilizar a los nacionalsocialistas para sus fines políticos. Todavía no saben que serán solo comparsas de una brutal escenificación del poder total. En el fondo, de lo que se trataba en las conversaciones y en los contactos con otros opositores al sistema de Hitler, era cómo poner fin a ese sistema. Y cuando estalló la guerra, de cómo acabarla. Él consideró absurdos los compromisos con los nacionalsocialistas. Decía que ellos eran los más fuertes y por eso solo se podía resultar corrompido. Fue contrario a lo de evitar lo peor, preparándose para el futuro y confiar en que llegado el momento sería algo mejor. La sede de gobierno en Berlín, 1933. Clara advertencia de Frick, el ministro nacional socialista del Interior, a los que no aceptan voluntariamente los nuevos tiempos. Como dijo en diversas ocasiones el Führer, el canciller de nuestro pueblo, el gobierno del Reich acogerá con los brazos abiertos a todo el que esté dispuesto a colaborar. Pero quien actúe contra Alemania puede estar seguro de que será extirpado de la comunidad como enemigo del pueblo. La burguesía no llora la pérdida de la democracia de Weimar. La mayoría cree que Hitler salvará a Alemania del comunismo, recuperando el antiguo rango de gran potencia, o que capitulará ante los problemas económicos. El 30 de enero nos visitó un amigo, un socialdemócrata, que comentó refiriéndose al relevo en el gobierno: es lo mejor, dejemos que los nazis se desprestigien. Pero mi marido le contestó: ¿cómo puede decir eso? Es una catástrofe total. El futuro jurista conde Helmut James von Moltke es desde un principio enemigo declarado del régimen. A sus 25 años no está dispuesto a someterse. Mi marido renunció a ser juez, que era su deseo. No podía hacerlo ya. Ahora se trataba de ayudar a la gente jurídicamente. Naturalmente que todavía teníamos el derecho civil y otras regulaciones. Siguieron estando en vigor durante el Tercer Reich, pero paulatinamente fueron suprimidos. Mi marido lo presintió muy pronto. Para él, lo más importante entonces era salvar a los afectados, y a ello se dedicó en cuerpo y alma. Pese a su repugnancia, Moltke realizó a finales de 1933 un cursillo nacional socialista de ponente judicial. Lavado de cerebro para un sistema jurídico pervertido. El secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Dr. Freisler, habla a la nueva promoción de jurisperitos. Vista al frente. Descansen, camaradas. Lo principal es que como soldados del nacionalsocialismo, y con ello sustentadores del nuevo Estado, estén dispuestos a administrar llenos de entusiasmo el fundamento del Estado, su jurisprudencia. Eso es lo principal. Träger des neuen Staates als diejenigen, die das Rückgrat des Staates, seine Rechtspflege verwalten wollen, innerlich, freudig mitmachen. Das ist die Hauptsache. Helmut Moltke no es de la partida. Se marcha a Sudáfrica con su esposa Freya. Podrían haber esperado allí tranquilamente el fin de la dictadura, pero en el otoño de 1934 regresan a la Alemania nazi.
Creo que una de las razones era que quería cooperar activamente, porque le interesaba mucho la política y quería estar presente, y de ser posible, sobrevivir. Decidió quedarse en Alemania. Leipzig. El alcalde de la ciudad desde 1930 era Karl Goerdeler, un político nacionalista del que se habló en 1932 como posible presidente del Reich. Goerdeler se propone aprovechar su cargo para ejercer presiones sobre Hitler. Si confiamos en nosotros mismos y teniendo siempre presente las leyes económicas, nos concentraremos en las difíciles tareas del futuro y estamos dispuestos a colaborar con otros pueblos, lograremos así superar los problemas. Mein Vater war ein Mensch, das habe ich selbst in Erinnerung. Recuerdo muy bien que mi padre se basó siempre en sus propias experiencias, sobre todo las profesionales, reunidas en su actividad municipal, empezando por Solingen, Königsberg y Leipzig. Eso fue decisivo por su manera de ser. De ellas y de los posibles errores o fracasos experimentados, sacaba determinadas conclusiones. Fehler, die gemacht hatte, oder Misserfolge, die gehabt hat, und esa era su forma de pensar. Se remitía a sus propias experiencias, sustentando firmemente las convicciones basadas en ellas. Bezogen auf eigene Erfahrungen, die gemacht hat. Und die hat diese dann darauf sich gründenden Meinungen hat dann auch mit Nachdruck vertreten. En un principio, Hitler parece desear el consejo del alcalde de Leipzig en política económica. Goerdeler confía en el positivo efecto de sus consejos. Descubre el verdadero rostro de la dictadura solo cuando Hitler hace caso omiso a las objeciones e impone también en Leipzig la unificación nacional socialista incondicional, abusos, terror, histeria de masas y corrupción moral. La locura racista antisemita de los nazis es la piedra de toque. Cuando en 1936 se retira el monumento al compositor Mendelssohn Bartholdy, Goerdeler reacciona en consecuencia y dimite ostentivamente. Yo, lo mismo que mis hermanos, llegué a la conclusión de que con este paso, dimitiendo de su cargo en Leipzig, establecía una clara divisoria con el régimen nazi, en Alemania y especialmente en Leipzig, donde mi padre seguía siendo una personalidad muy conocida. War klar gestellt, hier ist ein deutlicher Strich gegenüber dem NS-Regime gezogen worden. Tras su dimisión, Goerdeler establece contactos en toda Alemania, con la oposición y con los nacionalsocialistas moderados. Su nombre le abre las puertas por doquier. Cree poder salvar a Alemania de la catástrofe nacional. Im Jahr 37 hat mein Vater dann ja eine beratende... Mi padre trabajó en 1937 en Stuttgart de asesor financiero de la empresa Robert Bosch y del viejo Robert Bosch. Gracias a ello viajó mucho por Alemania, también durante toda la guerra. Sehr viel in Deutschland auch reisend unterwegs. Das hat sich dann bis in die ganze Kriegszeit so fortgesetzt. Und diese Reisen... Todos esos viajes y parte de las actividades para Bosch pueden ser considerados simple camuflaje. Los aprovechó para establecer o mantener los contactos políticos necesarios para su lucha contra el régimen. Die sich aus seinen Bestrebungen gegen das Regime als notwendig erwiesen. Como representante de la otra Alemania, Goerdeler intenta inducir a políticos extranjeros, especialmente a norteamericanos e ingleses, a que actúen contra la dictadura nazi. Desilusionado por la infructuosidad de sus conversaciones, Goerdeler escribe en 1937 desde Nueva York. Ante la determinación de los mandatarios nazis de aferrarse al poder, utilizando para ello todos los medios, incluidos los más brutales, el pueblo alemán tiene ante sí un doloroso calvario. Es war also der Beginn eigentlich einer ersten nach außen gerichteten... Fue el comienzo de un primer sondeo político en el exterior y simultáneamente la prueba de que en Alemania había también personas o incluso círculos que no eran nacionalsocialistas ni tampoco admiradores incondicionales del nacionalsocialismo. Und die nicht bedingungslos dem Nationalsozialismus ergeben sind. Visita a Italia del ministro de Guerra von Blomberg. Le acompaña el embajador alemán Ulrich von Hasse.
El diplomático de carrera intentó durante años influir sobre la política exterior nacional socialista. En un principio, Hassel estuvo dispuesto a colaborar, lo mismo que otros políticos conservadores, porque las humillantes consecuencias de la derrota en la Primera Guerra Mundial parecían superadas. Los círculos nacionalistas consideran justo que Alemania vuelva a ocupar el rango que le pertenece en el concierto de las naciones. Pero la ilusión del influjo político se desvanece cuando Joachim von Ribbentrop toma en sus manos las riendas de la política exterior nacional socialista. El pacto anticomunista firmado hoy por Alemania y Japón es el comienzo de una nueva era en la lucha defensiva de todas las naciones civilizadas contra el poder de la destrucción. Es el sincero deseo de Alemania que otros estados se percaten de este peligro para el mundo. Para los críticos del régimen es evidente que la nueva orientación de la política exterior alemana apunta especialmente contra Inglaterra, haciendo inevitable una guerra mundial. De ello puede deducirse que mi padre tuvo razón. Tuvo razón al tratar de aprovechar los contactos establecidos en los primeros viajes para impedir el estallido de una guerra mundial, que ya se perfilaba en 1938. Animó a los ingleses, especialmente, a adoptar una enérgica y decidida postura frente a las exigencias de Hitler y su gobierno. La oposición alemana trabaja primordialmente contra los preparativos bélicos. Cuando el premier británico Neville Chamberlain visita a Hitler en septiembre de 1938 y las grandes potencias satisfacen las exigencias territoriales de Alemania, a fin de salvar la paz, la oposición se ve en la defensiva. Se desechan los planes para el golpe de Estado. Nadie con influjo en el ejército y la administración osa derribar al exitoso dictador. Un grupo de diplomáticos del Ministerio de Exterior se opone al arriesgado juego de Hitler y Ribbentrop para dominar Europa. Algunos de ellos desean la reinstauración de la monarquía y abogan por una política de gran potencia con los instrumentos clásicos. En su opinión, Hitler es demasiado radical, excesivamente peligroso. Una guerra podría suponer la destrucción total de Alemania. El secretario de Estado, Ernst von Weizsäcker, no es enemigo declarado del régimen, pero encubre a los opositores en el ministerio. Mientras que algunos tratan solo de evitar lo peor, otros, como los diplomáticos Hans Bernhard von Haaften y Adam von Trottel-Solz, figuran entre los principales puntales de los planes para el golpe de Estado. Con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, fracasan definitivamente todos los esfuerzos para salvar la paz. Helmut von Moltke escribe desde Berlín a su esposa: la atmósfera aquí es terrible, una mezcla entre callejón sin salida y tristeza. Hat einmal vielleicht gezweifelt daran, dass das nacionalsozialistische Deutschland... Él llegó a dudar en una ocasión que la Alemania nacionalsocialista perdiese la guerra. Fue tras la victoria sobre Francia. Entonces pensó que aquello nunca iba a acabar. Se sentía enfermo, físicamente agotado. War krank damals. Hat sich also wirklich physisch erledigt empfunden und konnte über diesen Zustand nur langsam hinwegkommen und durante su recuperación empezaron a tomar forma los planes de Kreisau, convencido de que había que hacer algo, por muy desesperado que parezca. Weil sich gesagt hatte, jetzt müssen wir was tun, wenn es auch noch so hoffnungslos aussieht. Entre tanto, Helmut von Moltke trabaja en el departamento de contraespionaje como experto en derecho internacional. Está dispuesto a aprovechar sus contactos para impedir el triunfo de Satanás. Califica su entrevista con el conde Peter Georg von Wartenburg de feliz coincidencia y escribe: creo que nos hemos entendido muy bien y que lo veré con frecuencia. Mi marido se percató de las grandes cualidades de Peter Georg y este también estaba convencido de que había que hacer algo. Rápidamente comprobaron que se movían en círculos diferentes. Ihre Freunde waren ganz verschieden. Und so brachten sie wirklich das fertig,
Entonces comenzaron a poner en contacto a esas personalidades, todas ellas serios rivales del Tercer Reich, pero muy diferentes en cuanto a carácter, forma de vida y objetivos. Lo único que los unía era su aversión al régimen. Lebensinhalt, Ziel, wirklich sehr verschieden. Und die sich aber unter der Gemeinsamkeit des Widerspruchs sie gegenseitig zuhörten. De ese modo, a lo largo de 1940 y 1941, se formó un grupo de unas 20 personalidades de la ciencia y la administración, del movimiento obrero y las iglesias. Todos ellos aceptan el riesgo de ser detenidos, a cambio de reinstaurar en Alemania la dignidad humana y el derecho, una sólida base para un Estado democrático. Se resisten a las reivindicaciones de liderazgo de Karl Goerdeler, que colabora estrechamente con la oposición militar en torno a Ludwig Beck. Consideran demasiado conservadoras, excesivamente reaccionarias las ideas de Ulrich von Hassel y Johannes Popitz, el antiguo ministro prusiano de Finanzas. La cooperación con Goerdeler parece imposible. Ich glaube, dass Creo que comprendió muchas cosas gracias a esas experiencias, pero también a los contactos mantenidos con personalidades tales como Leuschner, Leva y Jakob Kaiser, es decir, políticos de otras ideologías y sindicalistas. Dass ihm da in seinem eigenen Denken sehr vieles klar geworden ist. Und ich würde sagen, diría incluso que aunque mi padre sustentaba ideas que podrían llamarse reaccionarias, ¿qué es reaccionario? Estoy convencido de que no fue así en los últimos años de Karl Goerdeler en lo que concierne a sus ideas, actos, la redacción de discursos radiofónicos y de memorándums. Para entonces lo había superado. Berlín comienza a hacer del dominio público el genocidio de los judíos y los crímenes cometidos con los prisioneros de guerra. Las matanzas de las brigadas homicidas de Heinrich Himmler, lo que provoca la indignación de los opositores al régimen. La culpa alemana es inconmensurable. Helmut von Moltke escribe: siempre y en todas partes se cometieron delitos, pero la obligación primera de toda persona íntegra es impedir en lo posible esos delitos. El que esquiva esa obligación tiene más culpa en los crímenes que el mismo criminal. Aunque Moltke suele residir en Berlín, su patria chica es Kreisau, en Silesia. Su esposa administra las propiedades de la familia y vive con los hijos en Berghaus, el camuflaje ideal para una reunión. Las conversaciones celebradas en Berlín se mantenían en grupos relativamente reducidos. Entonces pensamos, tenemos que reunir a todos para llegar a un acuerdo de principios. Luego se eligieron las personalidades que pusiesen en práctica los planes tras el hundimiento de Alemania. Vertreten würden, wenn ganz Deutschland auseinanderfiel. Moltke escribe en abril de 1942. Podemos confiar en que nuestro pueblo estará dispuesto a derribar el régimen de miedo y terror solo si conseguimos mostrarle un futuro sin temores ni desesperanzas. 5 semanas más tarde, se celebra en Kreisau la primera reunión. Los socialdemócratas y representantes de las dos confesiones cristianas, camuflados como grupo de vacaciones, deliberan con Moltke y York las futuras relaciones entre Estado e Iglesia. En una segunda reunión se discute sobre constitución y economía, elaborándose una síntesis con los elementos de la doctrina social católica y del programa reformista socialdemócrata. En las conversaciones se llega a un acuerdo sobre los principios de la autoadministración y de la integración de todos los grupos sociales en el proceso de decisión política. Se es escéptico con respecto al papel de los partidos políticos en el Estado. La responsabilidad de las denominadas pequeñas comunidades deberá contrarrestar la mentalidad autoritaria de los alemanes. El objetivo es la participación del ciudadano en una sociedad democrática basada en la justicia social, porque la obediencia y el espíritu de sumisión fueron los que hicieron posible la dictadura nazi.
Pensamos que sería mejor que hubiese algo para después de la dictadura. Es cierto que los planes no pudieron ponerse en práctica, pero ellos no se aferraban ciegamente a los detalles de sus proyectos. Todo era teoría. Los planes incluían solo reflexiones de principio. Es probable que no todo fuese idóneo para su aplicación definitiva. Plänen drin und die Formen, die sie dann da für ihre Ziele gefunden haben, die waren sicher durchaus nicht. Pero si se analiza lo que ellos deseaban, hay que reconocer que aspiraban a objetivos muy razonables. Anstrebten, dann werden Sie sehen, dass die ganz vernünftige Sachen angestrebt haben. El fin del régimen de Hitler es la condición para la puesta en práctica de los planes. A principios de 1943 es ya evidente que el dictador perderá la guerra. La oposición militar está preparada para la sublevación. Se han redactado una lista de ministros del gobierno Goerdeler. En la vivienda de Peter York se reúnen el 8 de enero en Berlín representantes de ambos grupos. Los de Kreisau rechazan el concepto de Goerdeler, Hassel y Popitz, que desean un poderoso Estado nacional alemán. Especialmente en las cuestiones sociales se produce un enfrentamiento con Moltke. Sie wissen ja, wie jüngere Leute oft über ältere Leute denken und ya sabe cómo piensan a menudo los jóvenes de los viejos. Mi marido opinaba que el grupo de Goerdeler tenía ideas anticuadas. Decía que eran viejos y lo que deseaban no respondía ya a la realidad. Was die sagen, das stimmt nicht mehr. Ja, das mag vielleicht darauf zurückzuführen sein, dass wenn mein Vater... Es posible que ello se deba a que cuando mi padre había llegado a una conclusión, la defendía a capa y espada por doquier, también en el seno de la familia, y había que escribir sólidos argumentos para hacerle desistir de ella. Así me imagino las discusiones entre los dos grupos que posteriormente prosiguieron en los círculos de la oposición. In den oppositionellen Kreisen geführt wurden, denken können. Wenn man genau die Goerdeler-Sachen liest, da ist da auch eine ganze Menge sehr vernünftig. Evidentemente, muchos de los conceptos de Goerdeler eran razonables y no podían ser rechazados sin más. Pero Popitz era extraordinariamente conservador y mi marido no deseaba una reunión con él. La consideraba totalmente innecesaria. Und dann hat eben ihn doch sehr beschwingt die Überzeugung, dass porque estaba convencido de que después del nacionalsocialismo tendría que venir algo nuevo, lo que él denominaba la gran solución. Y en su opinión, todo lo que deseaba Goerdeler y su círculo, que ya habían estado en el poder, no era más que una pequeña solución. Ante la evolución de la guerra, todos los objetivos de la oposición son simples ilusiones. El presidente norteamericano Roosevelt y el premier británico Churchill insisten en la conferencia de Casablanca en sus objetivos bélicos: capitulación incondicional y libertad de acción para los vencedores. El pacto con la Unión Soviética es para los aliados más importante que la poco previsible oposición en Alemania. Pese a la irreductible posición de los aliados, Goerdeler y Moltke no cejan en sus esfuerzos. Temen el influjo de Stalin y desean tener influencia sobre el futuro de Alemania. Un exitoso golpe de Estado deberá respaldar esa reivindicación. Breslau, marzo de 1943. Exequias del embajador alemán en Madrid, Hans Adolf von Moltke. El ministro del Exterior, von Ribbentrop, tributa al diplomático los últimos honores. Frente a frente con los representantes de la odiada dictadura, Peter York von Wartenburg y Helmut James von Moltke. Wünschte natürlich Hitler beseitigt, aber wie und wer, das Él deseaba naturalmente la desaparición de Hitler, pero ¿cómo y quién? Eso tenía mucha importancia. Temía el mito de la puñalada por la espalda de la Primera Guerra Mundial, lo que hizo posible a Hitler porque se decía que si no se hubiese traicionado a los soldados en el frente, se habría ganado la Primera Guerra, lo que era mentira. Front verraten hätte, wäre der Erste Weltkrieg gewonnen worden, was ganz und gar unwahr ist. Der Krieg war wirklich völlig verloren. La guerra estaba perdida, pero usted sabe que en la política pueden sustentarse muchas falsedades. Hitler era un maestro en ello. Por eso mi marido insistía en que la caída de Hitler tenía que ser necesariamente por su propia culpa.
darf von ihm selbst verschuldet sein. La política exterior y el castigo de los criminales de guerra son los temas principales en la tercera reunión de Kreisau. Pero ya no se trata solo de teoría. Adam von Trott, que dirige las conversaciones sobre política exterior, es partidario del atentado. Moltke desconfía de la capacidad de acción de los militares. Cuando detienen a Moltke en enero de 1944, el círculo pierde su inspirador. Desde hacía tiempo se mantenían contactos con la oposición militar. Ahora muchos integrantes del círculo de Kreisau comparten la decisión de York de actuar activamente. Apoyan el atentado y el intento de golpe de Estado del 20 de julio. El tribunal juzga 2 semanas después del atentado a 8 de los traidores que participaron en la fechoría del 20 de julio. Erwin von Witzleben, Paul von Hasse, el conde Peter Jörg von Wartenburg. Tras el fracaso del golpe de Estado, cae en manos de la Gestapo una lista completa del gobierno previsto por Goerdeler, y a través de innumerables interrogatorios de los detenidos se descubre el círculo de Kreisau. Roland Freisler, el verdugo de Hitler con la toga de juez, ajusta cuentas con los enemigos de la dictadura. Acusados de alta traición, Ulrich von Hassel y Adam von Trott zu Solz soportan sus humillantes acusaciones. Karl Goerdeler, por cuya captura se ofrece una recompensa de 1 millón de marcos, es denunciado, detenido y finalmente juzgado por Freisler. Helmut von Moltke, al que no puede demostrársele la participación en el golpe de Estado, es condenado a la misma pena. En nombre del pueblo alemán, traidores corroídos por la ambición, viles y cobardes, en lugar de seguir virilmente al Führer, como todo el pueblo alemán, luchando por nuestra victoria, traicionaron los sacrificios de nuestros combatientes, del pueblo, del Führer y del Reich. Se los condena a muerte. Cuando se cree firmemente en algo, hay que ser muy tenaz, porque para hacerlo realidad se necesita con frecuencia mucho tiempo y paciencia. Por eso, cuando se toma una decisión, se ha de ser fiel al objetivo, incluso aunque parezca irrealizable. Tras su detención y condena y cara a cara con la muerte, dijo: considérennos víctimas por una Alemania mejor y no permitan que toda Alemania sufra las consecuencias de los horrores y persecuciones ocurridos en esta guerra, y en especial la persecución de los judíos. In diesem Krieg und den Verfolgungen, insbesondere Judenverfolgung, geschehen sind.